Bienvenidos a esta videotutoría que vamos a compartir hoy, que es el tema del verbo. Un tema para bachillerato que siempre provoca dificultad en los estudiantes. Vamos a comenzar. Muy bien, vamos a dar inicio con el primer aspecto del verbo, que es el grupo nominal y verbal. Necesitamos distinguir un grupo nominal de un grupo verbal. Para eso vamos a recordar los componentes de cada grupo. El grupo nominal lo conforman el sustantivo, el adjetivo y el artículo. Aquí el núcleo es el sustantivo. Es un grupo, es decir, necesitamos dos palabras o más. Podría ser que aparezca solo el sustantivo con el artículo o el sustantivo con el adjetivo o los tres. Pero al ser grupo no va a faltar el sustantivo porque ese es el núcleo de ese grupo nominal. En el grupo verbal tenemos el verbo, el adverbio y el pronombre. Aquí el núcleo es el verbo, es lo que no puede faltar. Pueden faltar las otras partes, pero el verbo no puede faltar. En este caso, cuando me pidan en bachillerato diferenciar un grupo nominal de un grupo verbal, vamos a buscar entonces en el grupo nominal al sustantivo y en el grupo verbal al verbo, que son los núcleos de esos grupos. En el caso de los verbos copulativos ser o estar, muchas veces los meten dentro del grupo nominal porque forman predicado nominal, pero los vamos a tomar como una excepción a la regla, es decir, si me están pidiendo un grupo nominal y aparece uno que no tiene verbo, ese lo escojo primero. Sin embargo, si apareciera el verbo ser o estar y todos tuvieran verbo, ahí voy a ubicar al grupo nominal. Lo vamos a tomar como una excepción a la regla. Veamos ejemplos que han salido en bachillerato. Se nos presentan varios fragmentos o un texto dividido. Dice: ingredientes: pepino, cebolla, tiras de chile dulce. Coloque todo junto con cuidado, mezcle con fuerza y ponga a reposar. Y me dicen dónde está el grupo nominal. ¿Qué voy a buscar entonces? Uno que no tenga verbo, porque el verbo es el núcleo del grupo verbal. Y si nos fijamos, el único que no tiene verbo es el número 1. En la 2 tengo coloque, en la 3 tengo mezcle y en la 4 tengo ponga. Es decir, la opción correcta es la A. En el caso del grupo verbal, por ejemplo, vamos a encontrar otro tipo de ejercicios como estos. Aparece el texto, aparecen subrayados unos fragmentos y nos pregunta dónde hay el grupo verbal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? El verbo. Vamos a buscar en esos fragmentos subrayados dónde está el verbo. En un lugar de la mancha no hay verbo. No quiero acordarme, ahí tengo quiero acordarme, una perífrasis. A mucho tiempo y tenemos lanza en astillero. Me están pidiendo un grupo verbal. ¿Cuál voy a subrayar? El número 2, donde está el verbo quiero. ¿Ven? Quiero acordarme. En el 1, en el 3 y en el 4 no hay verbos subrayados. Entonces, en síntesis, grupo nominal, busco algo que no tenga verbo. Grupo verbal, busco uno que tenga verbo. Veamos, por ejemplo, este fragmento. Dice: por la noche, ña Felipa miró cautelosamente a Miguel y pensó. Y me dicen que complete con un grupo verbal. ¿Ok? Resulta que entre las opciones hay dos que tienen verbo. Tengo la opción B, que crecido está el niño, y tengo la opción D, nunca hubiera creído eso del muchacho. Ahí está la trampa. ¿Por qué? Porque una de las opciones que tiene verbo tiene el verbo estar, y el verbo ser y estar lo toman dentro del predicado nominal, lo toman como grupo nominal. Entonces, ¿cuál voy a marcar? La opción D. Grupo verbal que tenga verbo, que no sea ser o estar, en este caso marco la opción D. Esa es la correcta. Con respecto a los modos y tiempos verbales, nosotros tenemos diferentes modos de decir las cosas y cada modo tiene sus tiempos. En el caso del modo imperativo es cuando decimos las cosas de manera de orden. Como es una orden, solo tiene un tiempo, que es presente, porque las órdenes se dan para hacerse ya, no para hacerse ayer ni para hacerse mañana. Entonces solo tiene presente. Va a tener segunda y tercera persona. No va a tener primera persona del singular yo, porque yo no me doy órdenes a mí mismo. Entonces, el modo imperativo lo sacamos más por el tono, por la forma como se expresa la oración, que por la construcción misma. Entonces decimos ama como una orden, ¿ven? Sin embargo, también podemos hacerlo en plural, amemos al prójimo. Una de las características del modo imperativo tal vez es la segunda persona cuando nosotros decimos amad. Siempre que haya esa terminación de id, amad, ved, siempre va a ser presente de imperativo. Eso es típico para bachillerato.
Tenemos también el modo indicativo, cuando expresamos las cosas como un hecho real, que sucede o va a suceder o sucedió. El modo indicativo tiene 10 tiempos, 5 formas simples y 5 formas compuestas. Tiene muchos. Aquí vamos a tener, por ejemplo, los tiempos. Tenemos, por ejemplo, en el caso del presente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este caso? Lo que voy a hacer es que me voy a aprender el nombre del tiempo y la primera persona. Ahí entra en juego la memoria, no tenemos otra opción. En el caso del presente yo digo yo amo, y como yo hablo español, entonces en mi cabeza están los tiempos verbales, yo los deduzco. Yo digo, si yo amo es presente, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, y ahí chorreamos el resto, ¿verdad? También tenemos el pretérito perfecto compuesto, que es el participio, el con un participio. En este caso, yo he amado, yo he caminado, yo he trabajado, y de la primera persona deducimos el resto. Yo he caminado, tú has caminado, él ha caminado, nosotros hemos caminado, y ahí sucesivamente. En el caso del pretérito imperfecto, que tiene la terminación aba o la terminación ia, yo amaba, yo corría, yo caminaba, yo barría, yo trabajaba, siempre con la terminación aba, ia. De la primera deducimos las demás. Yo amaba, tú amabas, él amaba, nosotros amábamos, ellos amaban. De la primera deducimos el resto. Tenemos el pretérito pluscuamperfecto, que hace había más participio. Yo había caminado, yo había llegado, yo había llamado, y de la primera sacamos el resto. Si yo había trabajado es yo, tú habías trabajado, él había trabajado, nosotros habíamos trabajado, y así sucesivamente. El pretérito perfecto simple es el que hace amé, corrí. Generalmente lo encontramos en tercera persona. Amé, llegué, ¿verdad? Entonces lo vamos a encontrar en tercera persona, en la terminación o. Llegó, amó, trabajó. Casi siempre aparece en tercera persona. Pero igual, lo hacemos igual. Me aprendo la primera persona y de la primera persona deduzco el resto. Yo amé, tú amaste, él amó, nosotros amamos. El pretérito anterior es el que hace V más un participio, el que ustedes quieran agregar. Yo hube amado, yo hube llegado, yo hube venido, yo hube trabajado. Igual, yo hube, tú hubiste, él hubo, nosotros hubimos. El futuro imperfecto es el que tiene la terminación re, que es de futuro. Amaré, correré, viviré, siempre con la terminación re de futuro. Y de la primera deduzco el resto. Yo trabajaré, tú trabajarás, él trabajará. Yo amaré, tú amarás, él amará. De la primera deducimos el resto. También tenemos el futuro perfecto, que hace habré. Como es futuro, siempre tiene la terminación re. Habré más el participio. Yo habré caminado, yo habré llegado, yo habré traído. Entonces decimos yo habré, tú habrás, él habrá, nosotros habremos, y le agregan un participio, trabajado. El condicional puede ser simple o compuesto. En el condicional simple siempre tiene la terminación ría. Amaría, correría, trabajaría, llegaría. Igual, de la primera deducimos el resto. Yo amaría, tú amarías, él amaría. Y en el condicional es haber con la terminación ría más el participio. Habría más cualquier participio que le quieran poner. Habría llegado, habría llamado, habría comido, habría dormido, el que quieran. Pero tiene que tener ese habría. Entonces decimos yo habría amado, tú habrías amado, él habría amado, etc. Yo me voy a aprender el tiempo verbal con la primera persona y de ahí automáticamente deduzco las restas. En el caso del modo subjuntivo, el modo subjuntivo es el que expresa un deseo, una posibilidad, ¿verdad? Es un deseo. Lo vamos a encontrar en un texto o en una oración y va a ser muy fácil de identificar. El problema es cuando yo lo veo solito. Cuando yo lo veo solito me cuesta más identificarlo. Por eso vamos a usar unas palabras imaginarias. En el caso del presente le vamos a poner un que imaginario. Entonces vamos a decir que yo ame, o que yo camine, que yo ayune, que yo trabaje, es necesario. ¿Ven? Entonces siempre va a tener ese que adelante, que yo ame es bueno, que yo trabaje es necesario. ¿Ok? Entonces que yo ame, que tú ames, que él ame, que nosotros amemos. Vean cómo el subjuntivo es grave, ¿verdad? No tira el acento al final, porque si lo hacemos agudo y le ponemos tilde, le cambiamos el tiempo y le cambiamos el modo.
En el caso del pretérito perfecto es haya y le ponemos siempre el que yo haya y le ponen el participio que quieran, que yo haya dormido, que yo haya llegado, que yo haya trabajado. Es como uno dice, que yo haya llegado tarde no importa, que yo haya dormido mucho es bueno, ¿verdad? Siempre tenemos esa construcción. Igual, nos aprendemos el tiempo, la primera persona y deducimos el resto. Que yo haya, que tú hayas, que él haya, que nosotros hayamos llegado. Acuérdense en ponerle siempre el participio. En el pretérito imperfecto de subjuntivo es un poquito lo extraño, ¿verdad? Cuando yo extraño algo. Si yo hiciera tal cosa, una posibilidad. Si yo amara, podemos usar amara o amase. Si yo amara, sería más feliz. Si yo vacacionara, viviría más descansado. Si yo ganara la lotería, ven, es como un poquito el deseo. Si yo amara, igual. Si yo amara, si tú amaras, si él amara, si nosotros amáramos. Siempre grave, no lo tiren al final. En el caso del pluscuamperfecto de subjuntivo es el de los lamentos. Si yo hubiera estudiado, salgo mejor. Si yo hubiera dormido, si yo hubiera ganado la lotería, no estaría acá, ¿verdad? Entonces, ese es el de los deseos. El de los lamentos un poquito por lo que no hice. Igual, si yo hubiera, si tú hubieras, si él hubiera, si nosotros hubiéramos llamado. ¿Ok? El futuro imperfecto siempre con la terminación re, solamente que sin tilde, es grave, amare. Si yo amare, ¿ok? Si yo amare, si tú amares, si él amare, si nosotros amaremos. Y en el caso del futuro perfecto, hubiere, siempre con la terminación re. Si yo hubiere, si tú hubieres, si él hubiere. Vean cómo el pluscuamperfecto, por ejemplo, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto se parecen mucho. Lo que le cambia es una letra. En el pluscuamperfecto es hubiera y en el futuro es hubiere. Pero es la misma construcción, ¿verdad? Vean cómo el pretérito imperfecto y el futuro se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia? Una letra. Si yo amara es pretérito y si yo amare es futuro. Esa letra le cambia el tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado y también se nos puede facilitar. Si yo me aprendo el pretérito imperfecto y yo digo, para el futuro solo le voy a cambiar la A por una E y ya lo tengo, ¿verdad? También eso me puede facilitar el aprendérmelo. Pero en los modos y tiempos verbales, lo único que cabe es la memoria. Ahí no podemos hacer nada más. Veamos un ejemplo de cómo viene eso en bachillerato. Se nos va a presentar un texto. El texto generalmente es distractor, no lo necesito. Raras excepciones voy a ocupar el texto. Así es que primero yo siempre recomiendo que en bachillerato se lea la pregunta y si el texto es necesario me leo el texto. Y si no, no, porque eso me ahorra tiempo en la prueba nacional, donde solamente cuento con 2 horas para resolverla. En este caso no necesito el texto. Leo la pregunta, dice la pregunta, complete el texto anterior con una forma verbal conjugada en tiempo, pretérito perfecto, compuesto de indicativo. Ven, tengo que saberme los tiempos verbales. Ahí el texto no lo necesito, solo necesito saber el pretérito perfecto compuesto del indicativo, que en este caso es he, más el participio. Entonces yo lo busco, yo he, tú has, nosotros hemos, y lo encuentro y lo marco. ¿Ven? Aquí lo que medimos un poco es la memoria, la construcción del verbo. Veamos otro ejemplo. Aparece un texto otra vez y me dicen ahora que lo complete, pero con otro tiempo verbal. Dice, complete el texto con una forma verbal conjugada en pluscuamperfecto de subjuntivo. Pluscuamperfecto de subjuntivo era el de los lamentos. Si yo hubiera hecho tal cosa, ¿verdad? Entonces veamos a ver cuál aparece. Puede ser hubiera o puede ser hubiese, acuérdense. Entonces vamos a ver cuál es la construcción que la tiene. La tiene la construcción B. Si yo hubiese preferido otro castigo, ahí está, entonces marco la opción B. ¿Ven? Necesito obligatoriamente saber la construcción. Entonces me tengo que aprender el tiempo verbal, pero ¿qué hago? Que me aprendo el tiempo verbal con la primera persona y de ahí yo deduzco el resto de personas gramaticales porque las tengo en mi memoria, las tengo en mi cabeza porque soy hispanohablante, tengo esa gran ventaja. Muy bien, otro tema que nos van a preguntar en bachillerato son los verbos regulares o irregulares. Me van a pedir reconocer los unos de los otros, es decir, me van a decir cuándo el verbo es regular y cuándo es irregular. Vamos a recordar que los verbos regulares son aquellos verbos que no cambian su radical en el momento de conjugarlos. Por ejemplo,
Tenemos caminar, caminaba. El verbo caminaba viene de caminar. Entonces, ¿cómo saco el radical? Le quito la terminación de infinitivo, ar, ir, y lo que me queda es la raíz. En este caso, camín. Y si ustedes se fijan, caminaba, caminé, caminamos, cualquier verbo que yo conjuga va a mantener ese camín, no va a cambiar. Eso lo hace regular. En cambio, en el caso de los verbos irregulares, sí sufren cambios, sí van a sufrir alteraciones. Por ejemplo, tenemos poder, puedo. ¿Cuál es la raíz de poder? Pod. Y a la hora de conjugarlo yo hago pue, es decir, voy a diptongar esa vocal, la voy a transformar. Ese cambio lo hace automáticamente irregular. Así va a pasar con cualquier verbo que yo cambie, ya sea que debilite una vocal, que la cambie, que le haga doble o que le agregue letras o le quite letras a la raíz. Eso lo hace irregular. Cuando a mí me preguntan en bachillerato si el verbo es regular o irregular, lo que tengo que hacer es buscar la raíz y fijarse si sufrió algún cambio. Si no tiene cambios, es regular. Si tiene cualquier cambio, entonces es irregular. Veamos algunos ejemplos de bachillerato. Nos va a aparecer un texto y nos van a preguntar que busquemos una forma verbal regular. Recordemos que el verbo regular es el que no cambia en su radical a la hora de conjugarlo. Entonces vamos a buscar el infinitivo del que vienen los verbos que aparecen en las opciones. En la opción A aparece parece, que viene de parecer. En la B puedo, poder. En la C cuenta, contar. Y en la D tiene, tener. ¿Cuál es la que no cambia? Parece. Parece, parecer. La opción A es la correcta. Ese es el verbo regular. La otra pregunta nos van a hacer por el verbo irregular. Igual, nos van a aparecer 4 opciones para que escoja cuál es el verbo irregular. En este caso vamos a buscar el verbo que cambia, que sufre algún tipo de alteración. Desea, desear. Empaco, empacar. Piensa, pensar. Quedo, quedar. ¿Cuál es el que está cambiando? Pensar. De P pasa a pie. ¿Ven? Pensar, piensa. Ese es el que está cambiando. Entonces es irregular la opción C. Esa es la correcta. ¿Ven? En bachillerato me van a aparecer así. Me van a preguntar cuál es regular y cuál es irregular. Entonces subrayo los verbos, busco el infinitivo del cual proceden y me voy a fijar si cambió su radical o no cambió. Si sufrió cambios es porque es irregular y si no sufrió cambios es porque es regular. Ahora veamos otro tema que se deriva del verbo. Los derivados verbales o llamadas formas no personales y la función que cumplen. Tenemos 3 derivados verbales: el infinitivo, el participio y el gerundio. Vean la función que cumple cada uno. El infinitivo, que es el que tiene la terminación ar, ir, puede ser sustantivo o puede ser verbo. ¿Cuándo es sustantivo? Cuando cumple una función sustantiva, ya sea sujeto o ser complemento directo o indirecto, ¿verdad? En este caso, ahorrar es necesario. Vean cómo ese infinitivo está en función sustantiva porque está de sujeto de la oración. También puede ser verbo. ¿Cuándo es verbo? Cuando está dentro de una perífrasis, es decir, cuando está acompañado de un verbo conjugado. Quiero comprar una casa nueva. Entonces, quiero comprar es un solo verbo perifrástico. Entonces, el derivado verbal cumple una función verbal porque está dentro de un verbo compuesto, está dentro de una perífrasis. El participio es importante para bachillerato reconocer entre un participio regular y un participio irregular. Son regulares los que terminan en ado, ido y son irregulares los que terminan en to, so, cho. El participio puede ser sustantivo, puede ser adjetivo o puede ser verbo. ¿Cuándo es sustantivo? Cuando es sujeto de la oración o complemento. Por ejemplo, el muerto era una buena persona. Ven, ahí el participio muerto, que viene de morir, está de sujeto de la oración. Podría ser adjetivo, como por ejemplo, no me gusta el pan quemado. Vean cómo ese quemado modifica a pan, ahí está de adjetivo. O puede ser verbo. ¿Cuándo va a ser verbo? Cuando sea parte de un verbo compuesto, cuando sea parte de un verbo perifrástico. Como los niños han llegado cansados, donde el verbo es han llegado. Ahí tenemos un pretérito perfecto compuesto y eso lo hace que sea un verbo
en este caso está en función verbal. También tenemos el gerundio, que tiene la terminación ando y endo. El gerundio puede ser adverbio, puede ser adjetivo o puede ser verbo. Es adjetivo únicamente en dos acepciones, ardiendo e hirviendo, solo ahí. Si no es ardiendo e hirviendo, el gerundio es un adverbio o es un verbo, ¿ok? En este caso, ¿cómo distingo un adverbio de un verbo? Un verbo es parte de una perífrasis, es decir, está acompañado de un verbo y forma una sola unión, una sola amalgama, ¿verdad? Yo no lo puedo separar porque entonces el verbo queda como incompleto, ¿verdad? Como que le falta información. El adverbio lo que hace es modificar al verbo, es decir, cómo se hace la acción. Si lo que me está diciendo el gerundio es cómo se hace la acción, está en función adverbial. Y si no, está en función verbal, a menos que sea ardiendo e hirviendo, que son las excepciones que hacen función adjetiva. Ahí tenemos ejemplo. Juan habla gritando. Vean cómo ese gritando nos dice cómo habla Juan, es decir, está modificando al verbo, por eso es un adverbio, porque modifica al verbo. El adverbio le hace al verbo lo que el adjetivo le hace al sustantivo. En el caso yo tengo el agua hirviendo, ese hirviendo es adjetivo porque modifica el agua. Y iba saliendo para el colegio, ese saliendo es parte del verbo, es parte de la perífrasis. Iba saliendo, es una sola unidad, no la puedo separar. No me dice cómo iba, simplemente es parte del verbo, ¿verdad? Ahí es importante distinguir ese tipo de gerundio. ¿Cómo me van a presentar eso en bachillerato? Bueno, aquí tenemos algunos ejercicios. Esto es un ejercicio que apareció en una prueba de bachillerato. Aparecen 4 oraciones. ¿Y qué es lo que me preguntan? ¿Cuál es el participio regular? ¿Ven? Aquí necesito distinguir entre los participios regulares y los participios irregulares. ¿Cuáles eran los participios regulares? Los que tenían en ado, ido. ¿Y cuáles son los irregulares? Los que terminan en to, so, cho. Veamos la 1. El edificio será construido próximamente. Ahí tenemos el participio construido. ¿Ven? Es un participio regular. En la 2 tenemos cubierto, un participio irregular que termina en to. En la 3 tenemos abierto, un participio irregular que termina en to. Y en la 4 tenemos desecho, un participio irregular que termina en cho. ¿Ven? Ado, ido son participios regulares, to, so, cho son participios irregulares. ¿Cuál es la opción correcta? La 1, la opción A, porque es ahí donde aparece el participio regular. También podrían preguntarme por la función. Aquí tenemos un ejemplo. Me dicen, ¿en cuál opción aparece un infinitivo en función sustantiva? Aquí necesito 2 cosas. Primero, reconocer el infinitivo, que es el que termina en ar, er, ir, y luego reconocer la función que tiene. En este caso tenemos la opción A, quiero ir. Ahí tenemos un infinitivo, ir, pero es parte de la perífrasis porque está acompañando a un verbo. En la opción B, el premiado de hoy es Juan Alberto, ahí no tengo ningún infinitivo. En la opción C, tengo un infinitivo, estudiar. Y en la opción D, tampoco tengo infinitivos. Necesito primero reconocer los infinitivos, que son los que terminan en ar, er, ir. Tengo infinitivo en la opción A y en la opción C. Pero ¿cuál es la que está en función sustantiva? La opción C, donde dice estudiar es importante para el futuro. ¿Por qué? Porque estudiar ahí está de sujeto de la oración y ser sujeto es una función exclusiva del sustantivo. Ese infinitivo está en función sustantiva. ¿Ven la diferencia entre esa y la primera, donde dice quiero ir al cine? Donde ese ir es parte del verbo. Ese infinitivo ir está en función verbal, mientras que el infinitivo estudiar está en función sustantiva. Ahí la opción correcta es la opción C. Vamos con el tema de las formas de tratamiento, otro tema que se deriva del verbo. En Costa Rica nosotros tenemos formas de tratar a las personas. Las podemos tratar de usted, de tú o de vos. Esas son las formas de tratamiento. Si las tratamos de tú se llama tuteo, si la tratamos de vos, voceo, y si la tratamos de usted, ustedeo. En Costa Rica usamos las 3 indistintamente, incluso a veces hablando hasta con la misma persona, las vamos a rotar. ¿Cómo sé yo cuál forma de tratamiento se está usando?
Bueno, me va a aparecer la oración. Entonces voy a agarrar el verbo y le voy a preguntar al verbo. Le voy a preguntar, por ejemplo, supongamos que yo digo, ¿conoces a María? ¿Conoces quién? ¿Conoces tú? ¿Conoces vos? ¿O conoces usted? Y me va a responder, ¿conoces tú? Entonces es tuteo. Aquí tenemos un ejemplo con 3 verbos. ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? Y sabe qué hora es. Es el mismo verbo conjugado en las 3 formas de tratamiento. Veamos la diferencia entre ellos. El tuteo es grave, sabes, va a caber en la grave. El voceo es agudo, tira el acento al final, generalmente va tildado, sabes. Y el ustedeo usa la tercera persona, sabe. Cualquier ejercicio que me aparezca en bachillerato, yo lo que voy a hacer es tomar el verbo y preguntarle al verbo, y el verbo me va a responder esa forma de tratamiento y ahí la voy a determinar. Veamos ejemplos de las formas de tratamiento en bachillerato. Nos va a aparecer un texto y nos van a preguntar por una forma de tratamiento en específico. En este caso nos dice que completemos con una forma que sea tuteo. Y nos aparecen 4 opciones. ¿Cómo voy a localizar el tuteo? Recordemos, buscamos el verbo y le preguntamos al verbo, tú, vos o usted, y el verbo me va a contestar. Por ejemplo, veamos la opción A. Cuando volvés otra vez, ¿cuándo volvés quién? ¿Volvés vos? ¿Volvés tú? ¿O volvés usted? Volvés vos. Ahí tenemos voceo. ¿Ven? ¿Pudo ver la colección? ¿Pudo quién? ¿Pudo tú? ¿Pudo vos? ¿O pudo usted? Pudo usted ver la colección. Me están pidiendo un tuteo. Tengo que buscar el tú. ¿Por qué lo dices con ese tono? ¿Por qué lo dices quién? ¿Tú? ¿Vos? ¿O usted? ¿Por qué lo dices tú? Ahí está. El tuteo está en la opción C. ¿Ven? En la de encontró la información, ¿quién encontró? ¿Tú, vos o usted? Encontró usted. ¿Ven? Vamos a agarrar el verbo y le vamos a preguntar, ¿tú, vos o usted? Y el verbo me va a contestar. Y entonces ahí la voy a encontrar. En este caso, el tuteo la vamos a encontrar en la opción C. Vean cómo el tuteo es grave, dices. En cambio, el voceo es agudo, volvés, decís, llamás, podés, ¿verdad? El voceo siempre es agudo, va a tirar el acento al final. El tuteo es grave. Veamos otro ejemplo. Igual, aparece el texto y me piden una forma de tratamiento. En este caso me van a pedir ustedeo. Necesito uno de usted. Lo hacemos igual, ¿verdad? Buscamos el verbo y le preguntamos, ¿piense tú, piense usted o piense vos? Piense usted. Ahí está. En la opción A, ¿ok? ¿Pensás? ¿Pensás quién? Vos. ¿Piensas quién? Tú. ¿Ven? ¿Cuál es el que dice usted? En la primera. Piense. ¿Piense quién? Di piense usted, ¿verdad? No es piense tú ni piense vos. Es piense usted. La opción A es la correcta. Así lo vamos a hacer. Siempre va a venir así. Un texto y me van a pedir la forma de tratamiento. A veces es a la inversa, a veces lo que aparece es el texto ya con la forma de tratamiento, por ejemplo, en el primer ejemplo donde vienen 4 oraciones, aparecen las 4 oraciones, 1, 2, 3, 4 y me dicen en cuál oración aparece el tuteo, en la 1, en la 2, en la 3 o en la 4. Me pueden dar vuelta la pregunta, pero ese es el tipo de ítem y lo voy a sacar de la misma manera. Busco el verbo y le pregunto al verbo por la forma de tratamiento y el verbo me la va a contestar, me la va a dar. Muy bien, con esto damos por concluida esta videotutoría, esperando no solo que les sirva de repaso para bachillerato, sino que les ayude a perder el miedo a un tema un poco arduo como es el verbo. Muchas gracias.